Muy buenas noches, República Dominicana y resto del mundo. Es para mí un verdadero privilegio, la gloria de Dios, que estamos aquí en su programa La Voz del Autismo en este jueves 14 de mayo del año 2026 a través de la emisora radial de más influencia en nuestro país y en Latinoamérica, La Voz de las Fuerzas Armadas, HIFA 106.9, 102.7. En el mismo centro del Ministerio de Defensa en Santo Domingo. Queremos agradecer al Ministerio de Defensa, en la persona de su ministro, el Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, al director de IFA, al capitán de navío Hugo Goicochea Franco, al magíster, nuestro máster, nuestro hombre de los controles, el licenciado Manuel Cordero, y también al oficial del día, Miguel Merejo. Esto es una transmisión que ya tiene casi 3 o 4 años. De verdad que es para nosotros un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes, trayendo tantos conocimientos, tantas experiencias, tantas noticias, porque el 80 o el 90% de las cosas que se hablan aquí son cosas que suceden, no son vainas que nos estamos inventando. Entonces queremos también empezar agradeciendo a la licenciada María Pereira en Punta Cana, quien es la directora de La Voz del Autismo. También queremos agradecer a la licenciada Marixa Botier, quien es nuestra asesora, activista legal, abogada, defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Queremos agradecer a la licenciada también Rita Hernández, quien es nuestra diseñadora de imagen, nuestra compañera también de trabajo, la madre de Lucas. Todos los que estamos aquí tenemos un hijo con autismo. Yo soy el licenciado Rafael Soto Cisneros, psicólogo clínico, gestor comunitario, activista de los derechos de las personas con discapacidad, padre del niño Enrique Soto, que me acompaña ahí en la cabina de espera. Nosotros somos padres comprometidos con predicar con el ejemplo, porque nosotros entendemos que la discapacidad no solamente se puede abordar desde la perspectiva de que me den, de que me ayuden, de que me asuelten una tarjeta, una mensualidad. No es que esté mal, pero realmente nosotros como familia, como clase luchadora, como clase social que nos tocó tener la problemática de vivir la vida del día a día con todas sus cosas y también sumar, añadirle el ingrediente de tener que cuidar o tener una persona que dependa de nosotros, como es el caso de nuestros hijos. Entonces, en este mes de mayo, que recién ya va por su quincena, ya estamos a mitad de mes, el tiempo va volando, nosotros se lo estamos dedicando al mes de las madres. Vamos a ver si en la próxima entrega vamos a tener de invitada a doña Carmen, quien es la madre de nuestro amigo Alci Polanco, que doña Carmen ha sido una luchadora, una fajadora. Yo creo que doña Carmen y Alci fueron los invitados número 1 de este programa. Lástima que en ese tiempo no se grababa, pero ya sí ellos vienen, lo vamos a tener agarradito aquí, porque tenemos un máster que maneja eso bien. Entonces, nosotros estamos aquí comprometidos con la discapacidad, comprometidos con el autismo, comprometidos con traer una información verídica, una información real, una información que psicoeduque a la población. Gracias a Dios tenemos presencia en varios medios, nos pueden encontrar en las redes de Instagram, en cualquier red. Solamente tienen que escribir el nombre del licenciado Rafael Soto Cisneros, Marisa Botier, La Voz del Autismo, también el mismo máster Manuel Cordero, que él por cuestiones de sus cosas y sus logísticas no puede hablar mucho, pero también él tiene su música. Ustedes lo pueden buscar hacia una cultura de defensa. El programa que tenemos aquí los sábados a las 10 de la mañana. Realmente IFA tiene una gran programación, un gran roster de tecnólogos, de personas que están dedicadas a la seguridad, a la ciberseguridad, a la defensa, pero también tiene muchos también comunicadores muy humanos que se acercan más a las problemáticas sociales, a las problemáticas que tienen que ver con la psicología, y en respuesta es este programa, porque esto fue una concepción de María Pereira, pero también de ADEOFA, de esas mujeres que piensan en los nietos, en los familiares, en muchos también que son parte de las Fuerzas Armadas, que están dentro de la condición. Hemos tenido el caso de David Coste, que está en el Hospital Central. Entonces, eso es lo que quiere decir que
todos estamos dando una respuesta hacia lo que es la discapacidad, y de eso es que se trata, de dar una respuesta, porque no podemos pretender dejar a las familias solas. El hecho de que yo tenga un hijo con discapacidad y de que mi hijo muestre una mejoría o de que tenga ciertas habilidades sociales, de que le vaya bien en unas áreas mejor que otras, eso no quiere decir que la lucha mía es más grande o menos grande que la lucha del que tiene un hijo que no habla, un ejemplo, de que no tiene habilidades de ir al baño. Es cierto que nosotros los psicólogos siempre decimos que las comparaciones con las comparaciones, pero lamentablemente el ser humano y la ciencia, los datos, el mundo se basan en comparaciones, porque si no tenemos comparaciones en matemáticas, no tenemos resultados. Entonces, en la discapacidad tenemos un tema humano, un tema que tiene que ver mucho con la parte emotiva de los pacientes, la parte empática, la parte de tratar de entender que cuando se da un diagnóstico quede por vida, como es la parte ya del autismo, cualquier diagnóstico puede ser también un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico de una puntación de un miembro, de una pierna, una pérdida, que se perdió una casa, algo que le crea a esa persona ese tipo de conflicto, de que lo marque de por vida, un desalojo también. Entonces cuando la persona se ve tan marcada así, es deber de los que sepan de la situación, también de los psicólogos, de hacer juntas comunitarias y de tratar de luchar por el porvenir de esa persona, porque realmente malas situaciones tenemos todo, y en la discapacidad eso no es la excepción. Nosotros la semana pasada también hablamos aquí, acompañado de mi querida hermana Marixa Botier, sobre unos puntos que yo traje de lo que es la discapacidad, de lo que es el autismo. Yo traje 20 puntos donde se aborda las diferentes problemáticas, por así decirlo, que se viven en el mundo de la discapacidad, porque esto no es color de rosa. Esto no es que estamos con un bizcocho todos los días haciendo un cumpleaños. Realmente es una situación que, entendiendo que hay muchas familias que son de bajos recursos, que no tienen la misma capacidad de entendimiento, a veces el mismo nivel de educación, porque es muy fácil venir, sentarse aquí a hablar y decir, teorizar, pero cuando ya estamos en la realidad, en la práctica, ver las cosas desde otra perspectiva y entender lo que realmente se está viviendo. Entonces, no todo el mundo aguanta. Lamentablemente, yo conozco muchos padres, muchos cuidadores que han abandonado el barco, que han optado por irse a Estados Unidos porque entienden que en Estados Unidos y en otros países donde abordan el autismo desde una perspectiva un poco más multidisciplinaria, porque los presupuestos, por las grandes estructuras, porque imagínense ustedes Estados Unidos, un país que tiene 52 estados, autosuficiente, que se invierte miles de millones de dólares en la salud, entonces, y que ahora el autismo es prioridad, porque recientemente, me parece que fue antes de ayer, el presidente Kennedy habló de eso mismo, dijo que urge que la comisión que está investigando acerca del autismo se ponga para eso, y qué es lo que falta para llegar a esa conclusión, porque lamentablemente, y es una realidad, que yo como padre y como psicólogo y como persona que se involucra en las diferentes áreas de lo que tiene que ver con el autismo en República Dominicana, he podido contactar. Lamentablemente, mucha gente tiene que irse, mucha gente se van, no aguantan el costo de las terapias. Entonces Donald Trump dice, pero también está la otra parte de que hay mucha gente que se mete en el autismo. Uno diría, ¿cómo así? Sí, realmente nosotros entendemos de que muchos especialistas, por la demanda que tienen de trabajo, a veces por las grandes colas de pacientes, a veces será que no se dan cuenta que hay falsos autistas. El mismo muchacho, le digo muchacho de cariño porque somos amigos, no es mucho pana, porque a él le gustan los videojuegos, el doctor David Costa, el licenciado, uno de los mejores audiómetras que tiene República Dominicana, que trabaja en el Hospital Central, hablamos de ese mismo tema también, explicamos de cómo un niño, desde que tiene 2 o 3 años, que le encaquetan un celular, de que su papá o su mamá le da un celular, que en vez de que ese niño esté desarrollando sus habilidades motoras, sus habilidades finas, sus habilidades sociales de la edad, se la pasa con un celular. Se queda 8 horas, 9 horas con un celular.
Entonces realmente estamos atrofiando la visión, estamos atrofiando el desarrollo del habla, quizás hasta la audición, porque está demostrado el gran grado de invasión que tienen las pantallas en las personas adultas y también en los niños. Incluso por eso los celulares modernos tienen algo que se llama confort de visión o visión confortable o Age Vision, Age Comfort en inglés, que es un ojito que tú le das y la pantalla como que te cambia el color. Entonces, cuando tú le das el ojito, lo que te quiere decir es que el aparato está desactivando toda esa tecnología de colores, de píxeles, de alta gama, de que la gente busca en esos teléfonos, porque al final mantienen al cerebro generando sustancias, haciéndole entender de que está de día, de que tú tienes que mantenerte activo. Imagínate tú que soy un adulto, que será un niño. Entonces se crean esos falsos autistas que lo que tienen es atrasos, pero con la velocidad que vamos en nuestro país, en otros países, por la alta demanda de familias que necesitan tener un diagnóstico, será que a veces yo digo que no se fijan o que no toman esas debidas precauciones. Porque es muy difícil después que una gente gasta $3,000, $4,000, $5,000. Aquí en República Dominicana son como $2,000 o $3,000, cerca de entre 75,000 o 120,000 pesos que rondan diagnósticos. Entonces imagínate tú, que sea que después de los 8 o los 9 años tú te encuentres con el caso de que tu hijo no tiene autismo. Ya hemos conversado de eso con la licenciada Cristina Mena, quien ha venido aquí, quien para la gloria de Dios colabora conmigo en otro espacio. Y hemos hablado de eso también, de la importancia que tiene el diagnóstico temprano, pero un diagnóstico certero. Y ella misma en su práctica ha descubierto que muchísimas personas han sido diagnosticadas mal. Que lo que le faltaba era un ejemplo, cosa tan sencilla, Cordero, alfabetizarse, aprender a leer y escribir. Pero vuelvo y digo, no estamos aquí para criticar, porque realmente hay una alta demanda. Hay una alta demanda de educación y hay una alta demanda también de muchísimas problemáticas sociales. Entonces, nosotros no podemos venir aquí a echarle leña al fuego ni a venir a zozobrar, porque nosotros somos padres, tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos gente que amamos y respetamos, que están dentro de la discapacidad. Entonces nosotros lo que tenemos que venir aquí a estos micrófonos y a todos los micrófonos que nos toque como ente de solución, como vamos a traer propuestas. Ok, el problema está dado, el problema tiene ya ¿cuántos años? Desde que existe la república existe la discapacidad, porque existían personas en la calle deambulando, existen muchísimas historias urbanas de muchísimos locos famosos que existían aquí. Entonces, ¿qué al final es lo que se busca? Lo que se busca es resolver. Existe el autismo, existe muchísimas familias y van a seguir existiendo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Resolver, como dice el presidente Donald Trump, se necesita resolver, se necesita una respuesta. Entonces yo entiendo que somos nosotros los padres los que estamos más cerca de nuestros hijos, los que estamos más cerca de la realidad que vivimos en el día a día, los que entendemos la situación y podemos formar parte del cambio. En el programa que yo llevo a cabo los sábados, Las Caras del Autismo, yo entrevisté hace ya 15 días al señor Rafael Castillo, que es el padre de Diego Inclusive, de Diego Incluye, lo pueden buscar por Instagram. Y don Rafael es uno de los activistas de más larga data que tiene nuestro país en el tema del autismo, porque tiene a su hijo Diego ahí ya con 21 años, me parece. Entonces, él, doña Carmen también, que coincidimos en el evento para la neurodivergencia que se organizó en Panaca el 25 pasado de abril, donde un evento donde María Pereira se la lució, de verdad que sí, para la gloria de Dios y su equipo de trabajo. Nosotros también, porque nosotros somos parte de ese comité organizador, pero realmente el piso fue ella que lo hizo. Pero cuando tú te encuentras con esos adultos ya que están dentro del espectro, detrás de esos adultos hay un papá o una mamá que están fajados, Cordero, que han dado la vida, que han enviudado y se han quedado solos. Porque yo te voy a decir una cosa, no es pesimismo, es más bien parte de la condición humana. El ser humano te puede a ti mostrar amor, empatía,
Pero también hay un tramo ya de la vida cuando uno va ya acercándose 40, 50 años, que los hijos están grandes, que se comienza a ver ese desgaste, ¿tú entiendes? De que físicamente ya no tenemos la misma bujía, no tenemos la misma chispa, pero sí tenemos el hijo con discapacidad al lado. Entonces, imagínate tú, ahora que ellos están pequeños, sumámosle 20 años, en el caso de Diego y en el caso de Alci, son muy funcionales, ellos son funcionales, gracias a Dios no se golpean, no se autolaceran, no son agresivos, son muy inteligentes. Alci tiene una carrera, gracias a Dios también. Entonces, todo eso es ganancia, todo eso es la parte civil, el esfuerzo de crianza de doña Carmen, de don Rafael, porque me parece que don Rafael es viudo. Entonces, imagínate tú, añadiéndole a la ecuación eso, hombre que tiene que criar a su hijo con autismo en República Dominicana, solo prácticamente. En mi caso yo tengo a mi esposa, tengo a mi suegra, tengo a mi mamá, que son, como dice la gente en la calle, tú andas con tus mujeres siempre para arriba y para abajo. Pero imagínate tú cuando tienes que tirártelo sin tu compañera de vida, que fue la que junto a ti lo trajeron al mundo. Dios lo eligió para traer esa alma al mundo. Entonces, tener que tirarte todo lo que es el proceso solo es bastante complicado. Y realmente Dios le da fuerza y ojalá le dé mucha vida, le dé mucha fuerza a doña Carmen, a Rafael y a todas esas personas. A mí también, porque yo estoy criando a Enrique, tengo dos más. Pero también a Marixa, a toda la parte del equipo, a Sofía La Chapelle, quien ha sido una piedra angular en la sociedad dominicana. Sofía La Chapelle ha hecho un trabajo excepcional que solo Dios se lo va a pagar a través de sus dos hijos. Yo me considero muy orgulloso de ser parte de su equipo de trabajo ya por 4 años en la escala del autismo y no tenemos con qué pagar el trabajo que ella hace. Y no solamente los sábados en ese programa, Sofía habla de autismo diario, porque Dios eligió un grupo de personas que todos los días tenemos que hablar del tema. Lo mismo que Azul Podcast, León de Osoria, Charmín Díaz, John Wayne, todas esas personas que predican con el ejemplo desde su perspectiva. Porque eso es lo interesante de la discapacidad. Mira, yo voy a tener un invitado, y lo anticipo aquí, me parece ya que para el próximo jueves, una persona muy famosa en nuestro país, un chef de alta gama, un chef de alta gama que se llama Wandy. Se llama Wandy, se llama El Dueño del Sabor Dominicano, lo pueden buscar. Él es muy famoso, le he visto muchísimas cosas. Y yo no sabía que él también era compañero de ella, de Sol. Y coincidí porque coincidimos por lo mismo. Ustedes le ponen Wandy, cocinero. Vamos a ver si lo encontramos así. Sí, ahí está en la foto de una vez. Ahí aparece. Incluso él está dentro de la discapacidad. Y yo lo traigo aquí a esta mesa, lo voy a traer a esta mesa. Él se llama Wandy Roble, él trabaja con el boli. Porque el propósito principal de este tipo de espacio, donde quiera que yo esté de mi mensaje, del mensaje del licenciado Rafael Soto, es que todo se debe de abordar, todo lo que tenga que ver con autismo, discapacidad, desde todas las perspectivas posibles, desde todas las carreras. En esta mesa tiene que venir el colmadero, el del almacén, el del repuesto, el chofer, tienen que venir todos, tienen que interactuar todos, porque es hacia esa sociedad donde están todos ellos que nosotros vamos a tirar a nuestros hijos, donde ellos van a salir. Ellos no van a quedarse en la casa trancados cuando nosotros no estemos con ellos. Imagínese usted que ya no estemos con ellos, cuando Enrique tenga 40 o 50 años, que quiera ir al colmado, que quiera ir al supermercado a comprarse algo, que quiera ir a la heladería, que quiera llevar a su hijo a un sitio, él no va a estar trancado. Entonces, ese proceso de integración debe de comenzar desde ya, desde ahora, con la sensibilización de los vecinos. No es que usted va a salir con una pancarta o va a hacer un letrero y va a decir aquí vive una persona con autismo. No. Es usted simplemente comenzar a fomentar esos acercamientos a través de actividades, cumpleaños, reuniones sociales, llevar al niño al parque, que cuando el niño grite, que cuando el niño vocee o haga algo que usted entienda que, no es que lo hace sentir raro, usted explicarle a la familia que tenga ahí, porque al final está demostrado estadísticamente que en cada familia hay alguien que tiene una musiquita o tiene trastorno por déficit de atención, que para mí incluso en algunos aspectos puede ser peor que el mismo autismo,
o tiene autismo, o tiene parálisis cerebral, o tiene síndrome de Down, o como dice la gente, se le va la guagua. Eh, yo recuerdo que cuando yo era niño, yo me crié en el Ensanche de la Fe. Yo me crié en el Ensanche de la Fe hasta los 10 años, que de ahí me mudo al barrio vecino, que es Cristo Rey. Pero mis primeros años fue en la Juan José Duarte, ahí mismo, en el Ensanche de la Fe. Y yo recuerdo que había muchos niños en ese sector que tenían problemas de discapacidad. Incluso Dios no juega los dados. Yo estudié en la escuela primaria Fidel Ferrer, que en la escuela primaria Fidel Ferrer todavía está la escuela especial de Santo Domingo, que esa fue, me parece, la primera escuela especial del país o del Caribe. No sabría decirle porque esa escuela me parece la hizo Balaguer o Trujillo. No sabría decirle, vamos a buscar el dato aquí. La cuestión es que en esa escuela siempre había muchos niños con síndrome de Down, con autismo seguro. Estamos hablando de los años 95, 96, 97. Entonces, mi vida siempre ha rondado en esa órbita de la discapacidad, de personas con discapacidad. También tenía un tío, mi tío Manuel, que él siempre vivió parte de su vida en una habitación aparte, muy cómodo, con todas sus cosas, muy limpio siempre, porque mi tía siempre lo tuvo limpio. Pero él vivía aparte porque tenía un tema también de discapacidad. Me parece que fue que cuando niño le dio una meningitis. Y él quedó en un estado que realmente cuando estaba muy joven tenía mucha fuerza. No podía estar con las demás personas de la casa porque la verdad hay que decirla. Uno no puede disfrazar la verdad, una realidad. Hay personas con discapacidad que no pueden convencer con los demás. Y no solamente con discapacidad, con trastornos mentales, con problemas de salud mental. Que en sí terminan siendo discapacidades, pero temporales. No como el autismo, que es algo de por vida. Entonces, en el caso de mi tío, ya cuando mi tío se hizo mayor, ya 50, 60 años, ya no tenía necesidad de tenerlo trancado, porque era una persona ya que estaba tranquila, totalmente regulada, pero realmente se hizo el trabajo. Se hizo el trabajo, porque Manuel Cordero, no podemos tapar el sol con un dedo. Y te digo eso porque hay mucha gente que quiere tapar el sol con un dedo en torno a la discapacidad. La discapacidad, principalmente el autismo, que es de la cual yo mayormente tengo más conocimiento, es una discapacidad muy peligrosa. Te voy a decir por qué y te lo voy a explicar. ¿Por qué es peligrosa? Porque es un arma de doble filo. Si nosotros nos descuidamos de nuestros hijos, a nivel de terapias, a nivel de seguimiento, ellos pueden tender a hacer regresiones. Imagínate tú que mi esposa, ni mi familia, ni mi suegra le demos seguimiento a Enrique y lo soltemos en banda con una tabla el día entero. Todo el territorio que hemos ganado a través de terapia se va perdiendo. Porque ya él se está metiendo en un mundo que lo que le está mandando a su cerebro es muñequito. Es cosas que no coinciden con la realidad. Y el tiempo que él debería estar invirtiendo en saber dónde se coge el metro, dónde se llega, cómo se llega, un ejemplo, a la feria, quién fue Trujillo, quién fue Balaguer, quiénes fueron los taínos, que este país aquí fue que llegó Colón. Entonces, el tiempo que él debería estar invirtiendo en eso, él lo está pasando jugando Roblox, viendo YouTube, viendo un reguero de vaina que uno entiende que no son bien para él, pero uno como padre a veces se imposibilita y no le quita el celular, porque entonces uno dice, ¿qué le ofrezco entonces si se va a molestar? Si ya hemos tenido casos de niños incluso que se han suicidado porque le han quitado el celular. Aquí mismo en nuestro país tuvimos el caso reciente de un niño que le quitaron el celular y se tiró, otro le quitaron la televisión y se tiró también y se suicidaron. Entonces, esto es algo serio, esto no es un relajo. Entonces, si nosotros no hacemos de nuestros hijos que sean más funcionales, que sean más independientes, que tengan más disciplina y que sobre todo sean más adaptados y acercados a la realidad. No estamos haciendo nada con llevar la terapia ahora, con que aprendan a hablar, porque tenemos que recordar que lo único que sabemos cuando empezamos a respirar es que nos vamos a morir. Entonces, en torno a eso, en la página de aprendizaje TEA Autismo, así mismo se llama, aprendizaje TEA Autismo. Yo digo esa página porque la sigo y porque me gustan las informaciones que da, porque es una comunidad de profesionales y de gente comprometida con esta vaina.
para decirle un nombre, para decirle algo, porque a veces no sé ni cómo llamarlo. Porque puede ser un día algo muy bonito, otro día puede ser muy complicado, otro día no tenemos ganas, porque también somos seres humanos. Entonces, dice esto, un día te conviertes en padre de un niño autista y tienes prohibido ser pobre, enfermarte o morirte y hasta a veces dormir. Oye, un día te conviertes en papá o mamá de un niño autista y tienes prohibido ser pobre, enfermarte o morirte y hasta a veces dormir. Y todos esos cuadros, ser pobre, enfermos, morir y dormir, yo lo he conocido. He conocido bastantes familias, o que se ha muerto el papá o la mamá, o que se han enfermado de diabetes o de la presión, o de cáncer, o que se han muerto, o que no pueden dormir porque los muchachos no duermen, tienen que medicarlo. Entonces, si nosotros entendemos que este camino es así, y que por más que nosotros queramos, los psicólogos y los catedráticos y los teóricos de vender otra vaina, que no es lamentablemente, entonces nosotros mismos como padres tenemos que tomar la iniciativa, como la tomó don Rafael, como la tomó doña Carmen, como la tomó Marisa Botier, como la tomó Sofía La Chapelle, Luis Merán, como la he tomado yo también, como la tomó María Pereira, Rita Hernández, que todos somos padres que estamos metidos en una licuadora con uno o dos muchachos con autismo o discapacidad. Entonces nosotros somos los que tenemos que mandar el mensaje, porque tenemos la oportunidad de estar en el micrófono, de estar en la universidad, o de estar en el mercado, de estar donde sea, porque para hablar de discapacidad, no importa donde usted esté. Para usted hablar de autismo, para usted hablar de parálisis cerebral, para usted hablar de que tenemos que pensar en las personas no videntes, en los ciegos, en los que andan con su batón en la calle, de no tirar basura, de no tirar pamper, de no defecar en la calle o orinarse en la calle. Porque, oye, está pasando una persona, por ahí caminan niños. Vaya a una plaza o a un baño de esos que hay muchísimos, que son desechables, que aparecen muchísimos, que tú le dices a cualquier gente, oye, porque lamentablemente en el mundo moderno que vivimos, no podemos abrirle la puerta a todo el mundo, de que déjame entrar al baño de un pronto, porque está bien y está bien. Entonces, refiriéndome al tema de la discapacidad y de lo peligroso que puede ser, óyete te cuento, Manuel Cordero. Hace una semana justamente, me parece que fue entre el día 6 o el 7, en el Alto Manhattan se encendió un edificio. Murieron 4 dominicanos. Lamentablemente, entre los muertos, murió una comunicadora, que no tengo el nombre ahora mismo, y murió su mamá. Ellos murieron ahí. Ya tú sabes, se quemó el edificio y ellas murieron, se quemaron también. Entonces, tú sabes que en Estados Unidos hay que hacer una pericia. ¿Qué pasó ahí? Porque un edificio no se quema solo. ¿Cómo se quemó esa vaina? Levantan las cámaras de seguridad y entre las cámaras de seguridad encuentran una persona que estaba fumando un cigarrillo, que agarra la colilla y tira la colilla sin apagar justamente encima de un depósito donde había una caja de cartones. En 10 minutos esa vaina se prendió y el resto de historia. 4 muertos, lamentablemente. Paz a sus restos, nos solidarizamos con las familias. Pero ¿qué sucede? Que cuando se hace el peritaje, el tipo se entrega porque está agarrado. ¿Qué pasó? Es una persona que tiene problemas mentales, de larga data. ¿Tú entiendes? Entonces, si esa familia de ese hombre o hubiese existido un control ahí, pero ya un adulto, estamos en el mismo tema. Y si no tiene familia, y si se quedó solo en el mundo, como yo he conocido muchos, que le ha tocado quedarse solo en este mundo, porque la familia se acaba. La familia se acaba y tú te tienes que quedar solo. Entonces, está cogido, pero tiene un tema mental. Que incluso la gente que lo conoce, muchos que quedaban comentando en las diferentes fuentes donde yo lo vi, decían lo mismo. Ese hombre es loco, ese hombre tiene problemas mentales, ese hombre qué sé yo qué, ese hombre esto. Entonces, cuando te están diciendo a ti todas esas cosas, óyeme,
Yo te apuesto a ti que esa no era la primera vez que él tiraba la colilla. Porque el fumador que se acostumbra a hacer ese tipo de cosas, en vez de apagarlo con el pie, él la tiraba. Quizá él pensó, calculó, no sé qué diablo pensó, pero ahí está el resultado. Entonces, la discapacidad no es un relajo. Es una persona que está inhabilitada allá en Estados Unidos porque tiene un tema de salud mental. No sé si es esquizofrénico, no sé si tiene autismo, porque realmente no me detuve a leer el expediente entero. Pero tiene una discapacidad, lo dice. Tiene un problema mental. Entonces, nosotros los que estamos aquí, que tenemos hijos, que tenemos adolescentes, que tenemos adultos, que en el día de mañana se van a quedar solos, que en el día de mañana no van a estar con nosotros, nosotros tenemos que tratar de dejarlos lo más aterrizados posibles con la comunidad, con la familia, con el mundo en general. Enseñarles que existen bancos, que existen cuentas de ahorro, que existen esto, que existe lo otro, claro, siempre y cuando, dependiendo del grado del niño, de la persona, de entendimiento. Pero ustedes entienden lo que yo le estoy diciendo, porque yo vivo por la zona de los kilómetros y hay una persona por ahí que es muy famosa, que él anda con un triciclo y tú lo ves a él, que él no habla, él no escribe, pero él conoce los cuartos. Él conoce el dinero, recoge botellas y es lo más trabajador que hay. Y yo recuerdo que cuando yo lo conocí, eso hace aproximadamente 10 años, que yo tengo un perrito husky y le llevaron una perrita. Supuestamente, tú sabes, de que para ver si se encatan y que el dueño quería un perrito de mi perrito y eso. Y él fue con ese personaje, una persona totalmente discapacitada, que no hablaba, que era incluso incómodo verlo, porque hacía muchas moriquetas. Pero él trabajaba, él seguía trabajando y todavía a la altura usted va por la Independencia, por todos esos kilómetros por ahí, y usted lo va a ver a él recogiendo botellas y se acuerda del perro, porque cuando él me ve me para y me dice, ¿tú te acuerdas? Como que me hace la seña del perro y yo digo, claro, y eso hace 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese cerebro estaba funcionando bien, que una cosa es expresar, hablar, el lenguaje, la capacidad de comunicarse, y otra cosa es lo que está en el cerebro, y eso está demostrado, requete remontado. Tuvimos el caso de Anthony Hopkins, el gran científico, también que estaba postrado en una silla de ruedas, creador y padre de las teorías de los agujeros negros. Incluso llegó a modificar o a refutar y a pelear la teoría de Einstein, premio Nobel, asesor de Intel y de Microsoft, de lo que es la física cuántica a nivel de computadora. Era un genio ese tigre y no se paraba de una silla de ruedas, ni hablaba. Él tenía un interpretador incrustado ahí que Intel le fabricó a él, Intel Computer, la gente que hace los procesadores de la computadora. Y a él le metieron esa vaina en la garganta, ese dispositivo, y el tipo, oye, Cordero, por las pulsaciones de la cuerda vocal, el tipo escribía en la computadora, oye, qué vaina, oye, qué desarrollo tecnológico tenía Intel para crear un dispositivo para que él pudiera hablar. Y yo no te estoy hablando de ahora, te estoy hablando de hace 20 y 25 años atrás. Él tenía un aparato ahí que como él pulsaba la garganta, el aparato interpretaba la pulsación y escribía y hablaba en la computadora. Que claro, ya después de muchos años él lo hacía con los ojos, él hablaba era con los ojos. Las computadoras tenían algoritmos y tecnología creada específicamente para él, cámaras kinestésicas que veían el movimiento de los ojos. Claro, ya los celulares lo hacen. Tú agarras tu celular y tiene configuraciones de que tú le haces el scroll con los ojos, de que tú lo puedes mover con la pestaña, de que incluso si tú lo dejas de ver se apaga. Pero estamos hablando ya de un nivel de tecnología superior. Yo no he visto esa vaina en la calle, pero era una persona tan necesaria para la ciencia que no se podía dejar caer. ¿Qué hicieron ellos, los tecnólogos de Estados Unidos? Vamos a acomodar a ese hombre. Vamos a hacerle una silla, vamos a hacerle una computadora, vamos a hacerle hasta el inodoro que interprete lo que él diga, porque un hombre es necesario. Era el único tigre que sabía de lo que eran los agujeros negros.
la física cuántica aplicada a los computadores, a toda esa vaina. Entonces, si ese hombre se muere, ¿qué va a pasar? Va a quedar un vacío como quedó. Gracias a todas las teorías que él desarrolló, gracias a todas las cosas que él aportó a la ciencia, el gran ejemplo que fue Stephen Hawking. Anthony Hawking es un actor, pero también tiene autismo. Él tiene autismo, que es un ejemplo, pero Stephen Hawking es del que estamos hablando aquí. El típico tipo de la silla, así, el que estaba en la sillita y que en los Simpsons sale dándole a un teclado siempre, a un mouse. Él, padre de la física moderna. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando se le da la oportunidad, pero no una oportunidad que nace solamente de los padres, es una oportunidad que también debe de nacer de la comunidad y que debe de ser trabajada por la familia. ¿Cómo se trabaja eso? Con la exposición del niño. Sáquenlo en su silla de ruedas para la calle. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sáquenlo con su pamper. Bien vestido, póngale su pamper abajo, bien vestido. ¿Y qué vaina es? Porque es que al final todos vivimos en la misma sabana, todos somos seres humanos y todos vamos para allá. Usted está bien hoy, Dios lo libre, mañana le cae una vaina arriba o tiene un accidente y tienen que ponerle una bolsa para que haga su necesidad y usted está discapacitado ahí mismo. Usted está igualito que el vecinito que está en la cama acostado que tiene que hacerlo así porque nunca pudo caminar. Tiene una discapacidad neuronal que no le permite valerse por sí mismo, ni en las necesidades más básicas. Entonces, cuando la comunidad se compromete, se solidariza, entiende que el hijito de esa persona, que esa persona tiene una situación, es más colaborativa. Y eso funciona, señores. Eso no falla. Eso nunca falla, porque a diario vemos en las redes sociales miles de testimonios de que ese se perdió, de que ese le pusieron burundanga y está desubicado. Vamos a darle agua, vamos a darle refresco, denle azúcar, échale agua, vamos a llamar, vamos a buscar a la policía, a la familia, señores. El pueblo dominicano da muestra de solidaridad en ese tipo de casos. Señores, pero nada más tenemos que ver cuando aparece uno de que se va a tirar del puente. Situación común. No nada más aquí, en muchísimos países. Japón es el país. Tokio es la ciudad número 1 de que la gente se lance de los rascacielos. Entonces, que se va a tirar del puente. De una vez está todo el mundo parado. La policía, el militar, tú el que pueda. Oye, no lo hagas. Vamos a buscarle la vuelta. Piensa en tu familia. Más para adelante vive gente. Óyeme, la gente tratando de evitar la situación. El ser humano siendo empático, siendo ser humano, obedeciendo al diseño original de tener bondad en su alma. Porque es bien cierto que existe de todo, existe gente agresiva, existe gente que se convidan para matar a otro. Existe gente que se montan en la onda para hacer daño, para meter palos, para dar golpes, para dar paliza, para matar mucho. En Villa Altagracia le dieron una golpiza a un joven con discapacidad, me parece con autismo, que le rompieron la cara entera los otros días. Entonces nosotros como padres, nosotros como cuidadores, tenemos la necesidad de dejar una sociedad mejor, de formar mejor a nuestros hijos, de hablar siempre la misma vaina, porque ha sido lo que nos tocó, porque cada vez que miramos los ejemplos de otros países, nos da miedo. No son buenos, no son buenos. Por más esfuerzo que exista, la realidad va de par, la problemática va de par a la solución en la ciencia. Nunca va a existir una solución definitiva porque si no, no va a existir ciencia. La ciencia existe como una respuesta organizada a resolver problemas. ¿Qué es la ciencia? Herramientas y conceptos organizados para resolver problemáticas. Ah, pero tú no eres universitario, tú no eres científico. Vamos a bregar, como dicen. Vamos a buscarle la vuelta. Es lo mismo. Porque tú le vas a buscar la lógica. Tú no lo vas a hacer a la perfección, pero le vas a buscar la lógica. Y siempre ha sido así. Nosotros los seres humanos, desde que dejamos de ser hombres de las cavernas, sedentarios, que salimos, nos volvimos nómadas, comenzamos a colonizar,
Nosotros siempre hemos buscado la forma de interpretar los problemas sociales a través del nivel de entendimiento que tengamos. Aristóteles decía que hay un conocimiento que si tú no vas a buscarlo, tú no lo vas a encontrar. Y es lo mismo, si tú no te gradúas de psicólogo, si tú no te gradúas de ingeniero, si no te metes a la milicia, a las Fuerzas Armadas, tú no vas a entender cómo se vive ese mundo, esa logística, esa organización que es tan necesaria, porque para que exista un Estado, una república, se necesita todas esas categorías. Pero entonces, ¿cuál es el rol de los padres de personas con discapacidad? Es fácil. Criar y concientizar. Y si no puede, delegar. Si usted tiene un hijo que tiene un autismo tan severo, es tan agresivo que usted no lo puede tener, delegue esa vaina. Busque funciones de otros familiares. Háblele a la familia del papá. O busque acciones, llamen a Marisa, que Marisa resuelve esos problemas. Busquen un entendimiento. Porque esa persona, que es un niño ahora mismo, en un futuro va a ser un adulto, va a ser un adolescente, que si no se toman las medidas pertinentes, el encaminamiento pertinente, el encarrilamiento pertinente, va a ser un problema social. Y no podemos nada más tirarle la guava al gobierno. El gobierno ahí habilitó a través del SENASA. También habilitó a través de esto que es... Cónchole, siempre se me olvidó, pero es lo que tiene que ver con el IABAES, el fondo de farmacia, las cosas que... la DIDA, así que se llama DIDA. La DIDA es una oficina gubernamental que tiene que ver con la auditoría de farmacias, de clínicas, de todo ese mundo de la salud pública y privada. Si tú tienes un problema con una clínica que te quiere truquear con una aprobación o algo de eso, tú vas allá. Tú vas donde Elías y Elías te resuelve. Te manda a los abogados, te manda a todo el mundo porque está bien y todo, pero tenemos que tener por lo menos un respiro en algo. Entonces Elías te resuelve con eso. Y ha dado demostración porque recientemente yo no sabía, ni tú tampoco sabías, que aquí había tantos muertos que tenían todavía cuenta de ahorro activa que los familiares podían ir a buscar esos cuartos. Y fue a través de esa vaina, de esa oficina, que se dijo eso. Entonces mucha gente ha reclamado su dinero y eso está bien. Empoderamiento. Entonces, ellos han aportado muchísimas terapias. Ya me dice ahora mismo, pude leerlo porque yo no busco cosas viejas, esto en tiempo real aquí, de que ellos aportaron, más de 800 familias se han atendido y tienen un fondo de 200 millones. Señores, estamos hablando de un fondo de 200 millones. Que yo entiendo que ahí hay cuarto para darle terapia por lo menos a uno de cada familia que tenga autismo en República Dominicana. En un mes de terapia. 200 millones es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, de eso es que se trata, de dar la respuesta. Pero si nosotros como padres no lo sacamos, o como madre o como cuidadora, no lo llevamos al parque, no lo llevamos a las celebraciones, no lo llevamos a la iglesia, vayan a la iglesia, busquen el del pastor de la iglesia, pentecostés, católica, la que usted crea, al templo, vaya al templo, pero vaya a un grupo social. Busque un grupo de apoyo, que en República Dominicana tenemos muchísimos grupos de apoyo. Y ni hablar de los cientos de grupos de WhatsApp, porque cada padre también hace un grupo. Pero en definitiva de lo que se trata es eso, de la integración, el amor, la comunidad, el rol del gobierno. El rol del gobierno, claro, el gobierno... Tenemos una ley de autismo que todavía no ha arrancado. Esperamos en Dios que antes de que el presidente Abinader, que fue el que dio el primer picazo en esa ley, que fue el que dijo esto es la que va, esperamos porque ya él dijo que el del 28 no va, no sigue más. Esto pase porque al final vamos a terminar nosotros enganchados como padres. Dime tú, tenemos una ley desde el 23 ahí, que el mismo presidente dijo, esa es la ley, reglamento, vamos a ejecutarla. Vamos a ejecutar eso. Porque la ley no dice, vamos a quitarle al presupuesto 2,000 millones mensual. No, la ley lo que dice es los derechos de la persona, búsquenla, está ahí. Que incluso en los videos, yo voy a hacer un ejercicio y a partir de hoy, en todos los videos que tenemos ya en el canal, que son como 70 y pico, voy a subir el link del ministerio, donde está la ley, porque la ley está aquí. La tiene el Ministerio de la Presidencia, la tiene el CAI, la tiene el Ministerio de Educación. Usted lo busca. Ley 3423. No me lo estoy inventando yo.
Regula la atención, inclusión y protección integral de personas con trastorno del espectro autismo. Garantiza derechos en salud, educación y vida digna, libre de discriminación, impulsando un modelo educativo inclusivo y la detención temprana. Señorita, todo. Detención temprana, educativo inclusivo, vida digna, libre de discriminación. Ahí hablamos de todo, de la comunidad, de la educación, de todo. Está todo. Están todos los materiales. Están todos los insumos. Y lo más importante, están los niños con discapacidad, los adultos, los viejos, todo el mundo. Entonces, vamos a ejecutar eso. Vamos a buscarle la vuelta. Tóquense el corazón y ejecuten, porque realmente al final, todos somos dominicanos. Todos somos dominicanos y yo como padre, como parte de esta mesa, y yo sé que aquí también hay muchísimos familiares de personas con autismo que tienen un sobrino o que quizás no saben que tienen autismo porque esa es la otra. Muchos están sin diagnóstico porque nunca han tenido un profesional o lamentablemente no entienden o su situación también no les permite hablar de la misma, porque también, señores, hay casos de personas con discapacidad que ameritan otro trato, ameritan otro nivel también, porque, señores, hay casos y hay casos. Entonces, en todo esto lo que vale también es la empatía, entender a los demás, prestarnos para la ayuda y saber también que mi problemática, aunque sea difícil, quizá no es peor que la del vecino, quizá no es peor que del que tenga cáncer. Aquí hay hogares de niños que se han quedado solos, que se murió papá y mamá y se tuvieron que quedar solos y tirar para adelante entre los dos. Hay hogares que la hermana mayor fue que tuvo que criarlo a los demás. En mi caso fue así, yo tuve que ayudar a mi mamá a criar a mis hermanas. Entonces, nosotros sabemos que en Latinoamérica no es como en Estados Unidos, que quizá muchas cosas te la dan, que quizás tú tienes más facilidades. Aquí no, aquí hay que guayar la yuca y bien guayar. No es que allá no se guaye, allá se guaya más, porque allá se trabaja 3 turnos. Pero aquí tenemos más necesidades todavía, porque no tenemos esos modelos económicos tan desarrollados, ni la gente tiene esa capacidad tampoco de negocio. Entonces, es deber también de nosotros, la sociedad civil, de empoderarnos. Hay muchísimas masterclasses, hay muchísimos materiales. Todas las personas que nos ven en YouTube, que son 60 y pico que nos ven, 90 o 100 al mes, que aunque no sean muchos, en comparación con otra gente que trabajan estos mismos menesteres o hacen esta misma labor, nosotros nos sentimos felices porque entendemos que a uno que le llegue el mensaje ya es suficiente. Con Manuel Cordero, que está sentado ahí, que Manuel Cordero en 20 años o en 5 días se vea en una situación donde hay una persona con autismo y ya por el conocimiento que él ha adquirido a través de estos años aquí acompañándonos y siendo parte importante de este programa, él tenga otro abordaje. Quizá un día él está en el gimnasio haciendo ejercicio, porque es una persona que se ve bien atlético y está levantando su pesa y viene un tipo y lo manotea y él no entiende eso y después se da cuenta que el tipo tiene autismo, porque pasa también, a mí me ha pasado, señores. Una vez yo estaba en una aseguradora reclamando un choque y viene este tipo y me dio un empujón y me pisó así y me dijo, ¿qué fue? Mira, Manuel Cordero, en ese tiempo yo no venía aquí todavía, pero tú sabes, porque yo me puse que yo lo que pensé fue, cónchale, pero ¿con qué le doy? ¿Con el termo del agua o con el termo del café? Porque era un hombre viejo. Pero cuando yo veo que llega el tío, yo me doy cuenta que es una persona con autismo. Entonces, ¿ahí qué hago yo? Me echo para atrás. Porque el tío me hizo entender que él era una persona discapacitada, que era, como dicen en la calle, un manganzón. Porque es la realidad, para que la gente no entienda, porque no podemos estar aquí hablando de que fuera de vaina, un manganzón. Una persona con discapacidad adulta, tenía como 30 años, un manganzón. Una vez hubo uno que me metió una galleta en la calle. Un pecozón me dio. Me pidió 10 pesos y yo le di 25. Oye, me pide 10 y le doy 25 y me da una pecosa. ¿Qué fueron? Y me tuve que quedar dado porque era un señor mayor. Entonces, la dinámica de la discapacidad, de los problemas de salud mental, del autismo severo, donde se necesita ayuda, de la parálisis cerebral también, donde se necesita mucha ayuda, profesores sombra o gente que lo acompañen, nosotros entendemos también que debe ser abordada también por la comunidad. Y es a través de la integración que eso se hace. Yo te apuesto a ti que así como en la iglesia hay muchos grupos de apoyo, en la comunidad tú te vas a encontrar con un grupo de apoyo. Te vas a encontrar con una madre, con una abuela,
que te va a decir, mira, pero yo no estoy haciendo nada, yo te ayudo y lo cuido, tú me das algo ahí para la habichuela, para la comida, porque también no es que sea gratis. Quizás tú te encuentres con alguien que te lo haga gratis, porque hay de todo, pero ayudándonos lo entendemos. Y quizás a veces te lo traten con más amor que tú llevándolo a una guardería. Porque uno de los modelos de abordaje que tiene Cuba, un ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer al encargado de salud mental, de formación de las universidades, doctor Alexis Ruiz, mi amigo que lo quiero muchísimo. Es que desde que la persona está terminando el bachiller, que se está encaminando hacia la universidad y decide estudiar ciencias médicas, en el barrio le asignan un grupo de personas para que le comience a dar seguimiento de la presión, de la diabetes, de lo que sufre, de lo que sufre. Entonces, cuando en el barrio le dan ese seguimiento, ya imagínate tú, yo voy a estudiar psicología, ok. Entonces tú vas a acompañar a este psicólogo de esta facultad, que es el que le da seguimiento en ese barrio que tú vives, y tú vas aprendiendo. Oye, Cordero, ya cuando tú te gradúas, ya tú tienes ahí tu población de pacientes. Porque tú has venido pastoreándolo a ellos, tú has venido acompañándolo a ellos desde que tú te formaste. Que es un modelo válido. Es como que de la UAS te digan a ti, bueno, ¿dónde tú vives? En Guachupita. En Guachupita tú tienes, ¿en qué calle? Ahí vamos a hacer un levantamiento. Tú tienes 40 personas que sufren de diabetes, que sufren de hipertensión. Vamos a darle seguimiento a ellos. Tú le vas a dar seguimiento de que su medicamento, de que lo tenga, de que si le falta algo, bla, 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 bla. Toda esa dinámica. Oye, ya te están encomendando una función a ti. Y tú lo que eres estudiante de una universidad de medicina. Entonces ya cuando tú vienes a terminar, ya tú tienes ahí un grupo de pacientes que eres tú que lo estás manillando. Ahora, para cosas más grandes, tú lo mandas al hospital general, donde hay un médico general, o hay otro que tiene más rango que tú. Pero ya tú eres parte importante del proceso. Y eso se puede decir aquí, porque nosotros tenemos aquí una mejor economía, una economía más sólida, uno de los países con más desarrollo de Latinoamérica. ¿Por qué no podemos implementar ese tipo de modelo? De que el estudiante se comprometa desde su proceso de formación. No hay que esperar de que salga. Porque para hacer un acompañamiento, para tú acompañar a una persona con cáncer, una persona que esté muriendo, tú no tienes que hacer muchas cosas, porque todo se puede desde tu perspectiva. Mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta el próximo jueves, que Dios lo bendiga a todos.